Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia con usted, me encantaría que la abriera ahora en Éxodo capítulo 9. Nos encontramos ahora mismo en medio de una sección del libro de Éxodo que va desde Éxodo capítulo 7, versículo 8, hasta Éxodo capítulo 11, versículo 10. Y cuyo tema central es la gran confrontación de poder entre Dios y Faraón. En el capítulo 8 leímos acerca de las plagas 2 hasta la 4. Y aquí en el capítulo 9 nos encontraremos con las plagas 5 hasta la 7. Escuchemos ahora la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo: Mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Faraón envió a ver, y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Hay una intensificación evidente en esta quinta plaga. La cuarta plaga fue severamente molesta, y sin duda arruinó la calidad de vida que la gente estaba experimentando en Egipto. Pero esta plaga lleva las cosas a un nivel completamente distinto. Los animales domesticados eran sumamente valiosos en los tiempos bíblicos, un hecho que en el mundo industrial moderno nos cuesta bastante asimilar. Por lo tanto, un golpe como este habría sido absolutamente devastador para la economía y habría traído enorme sufrimiento a la población en general. Una vez más, se nos dice que en esta plaga se hizo una distinción clara. Afecta solamente a los animales que pertenecían a los egipcios, un hecho verificado por la propia investigación de Faraón. Esto habría constituido una humillación severa para el pueblo en conjunto, y por supuesto para Faraón en particular. También debemos notar que el Señor fijó un tiempo específico para esta plaga, a fin de demostrar aún más que no se trataba de una simple catástrofe natural. Esta era la mano de Dios. Sin embargo, una vez más vemos que el corazón de Faraón permaneció inflexible y no dejó salir al pueblo. Retomamos la historia en el versículo 8. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Tomen puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y producirá tumores que resultarán en úlceras, en los hombres y en los animales, por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno, y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo, y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Esta es la más breve de las narraciones de las plagas, y por eso se dan por supuesto ciertos detalles en lugar de declararlos explícitamente.
Se da a entender que la acción simbólica tuvo lugar a la vista de Faraón y de sus oficiales. Y sin embargo, no se nos narra tal encuentro. Sea como sea, los detalles parecen bastante sencillos. Moisés arrojó hollín al aire, y milagrosamente éste se convirtió en un polvo fino que cubrió toda la tierra y causó úlceras en hombres y animales por igual. Obviamente, estas úlceras eran dolorosas y debilitantes. El versículo 11, de hecho, dice que los magos no podían estar delante de Moisés por causa de las úlceras. Curiosamente, esta es la última vez que se menciona a los magos en la historia. Evidentemente, al no haber podido ayudar a Faraón en lo más mínimo con respecto a esta plaga, y al haber quedado ellos mismos totalmente incapacitados por ella, ya no cumplen ninguna función adicional en la narración. Una vez más, suponemos que esta plaga apuntó a los egipcios y que los israelitas quedaron exentos. El versículo 11 dice que alcanzó a todos los egipcios. No dice de manera explícita que los israelitas quedaran excluidos, pero eso parece estar implícito en las narraciones de las plagas en general. Aquí, en el versículo 12, tenemos la primera instancia registrada de Dios actuando soberanamente sobre el corazón de Faraón. Esto parecería implicar que en este punto Faraón habría cedido y permitido que los israelitas se marcharan. Pero fue impedido de hacerlo por una obra de Yahweh sobre su corazón. El propósito, como ya mencionamos antes, es prolongar esta confrontación de poder, para que Dios pudiera indicar de manera clara y decisiva que Faraón, quien hasta ese momento era entendido como el Dios más poderoso de la región, en realidad no era más que un hombre, y que Yahweh era el verdadero poder con el que toda persona, en todo lugar, debía contar. Los siguientes 2 relatos de plagas son bastante más extensos que los 6 anteriores. Hay una intensidad creciente, y a esa intensidad le corresponde también un aumento en la cantidad de detalle que se nos está dando. La narración de la 7ª plaga comienza en el versículo 13. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Levántate muy de mañana, y ponte delante de Faraón y dile: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Permítame interrumpir un momento la narración de esta 7ª plaga para señalar un par de detalles importantes. En primer lugar, los versículos 14 al 16 aquí parecen funcionar como una especie de explicación de las plagas en su conjunto. Es decir, Dios está explicando el porqué de estos acontecimientos extraordinarios. El propósito de las plagas es demostrar a toda la región que Yahweh es el único Dios verdadero en los cielos. Él es la única superpotencia sobre la faz de la tierra. Él es aquel con quien usted tiene que tratar, y juzgará y derribará a cualquier poder inferior que procure usurpar su autoridad suprema. Este es un pasaje importante en términos de la teología de este libro. Es lo suficientemente importante como para que el apóstol Pablo lo recoja y lo cite ampliamente en su epístola a los Romanos. Allí Pablo está argumentando en favor de la soberanía absoluta de Dios,
y hace referencia a esta parte del relato del Éxodo, porque es aquí donde por primera vez se dice que Dios endurece activamente el corazón de Faraón. Allí dice en Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón: «Para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece». Entonces, Dios fortaleció a Faraón, lo colocó como una superpotencia regional, y luego endureció a Faraón, como vimos en el versículo 12, a fin de prolongar esta confrontación de poder, la cual tenía como meta la humillación completa y total de Faraón, y la demostración clara e inequívoca de la soberanía única e incontestable de Dios sobre todas las cosas. Ahora bien, Pablo continúa inmediatamente indicando que no hubo ninguna injusticia de parte de Dios al actuar de esa manera. Tal como de hecho, nuestra lectura de la historia hasta este punto lo confirma. Faraón no podrá alegar injusticia en el día del juicio. Era un necio arrogante y terco. Pero también está claro que Dios manejó a Faraón como le pareció bien para fines relacionados con su propia gloria y con su propósito redentor. También deberíamos dedicar un momento a anticipar una pregunta relacionada con una aparente inconsistencia entre el versículo 6 y el versículo 19. Usted podría preguntarse por qué en el versículo 19 Moisés sugiere mover el ganado a lugares resguardados, cuando en el versículo 6 acabamos de leer que murió todo el ganado de los egipcios. ¡Ajá!, gritarán a voz en cuello los críticos de Internet. Esto prueba que la Biblia está llena de inconsistencias de hecho. En realidad, lo único que prueba es que el hebreo y el inglés no son el mismo idioma. En hebreo la palabra kol puede significar todo, pero también puede significar toda clase de, o de todas partes, o por todas partes. Hay que usar el contexto para decidir cuál de esos sentidos corresponde. De modo que todo lo que el versículo 6 está diciendo es que murieron toda clase de animales de todas partes de Egipto en la quinta plaga. Pero evidentemente, todavía quedan muchos animales vivos aquí en la séptima plaga. Así que esta aparente contradicción no es una contradicción en absoluto, sino simplemente un recordatorio de que la traducción es una tarea difícil, y que las palabras deben definirse en relación con su contexto inmediato. En este caso, el versículo 6 necesita traducirse en relación con el versículo 19. Cuando hacemos eso, la supuesta contradicción desaparece. Seguimos con la historia en el versículo 22. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo, para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo, por toda la tierra de Egipto». Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo muy intenso, y fuego centelleando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo, y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Ahora, no voy a decir mucho aquí acerca de la naturaleza de este granizo. Una búsqueda rápida revelará que las tormentas modernas de granizo pueden producir piedras de granizo de hasta 1 kilogramo de peso. Todo lo que se nos está diciendo aquí es que esta fue una tormenta particularmente severa, extremadamente severa, de hecho una tormenta sin precedentes, tal como nunca antes se había visto en aquella tierra. Sin duda podemos imaginar la devastación que algo así habría producido. Versículo 27. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: «Esta vez he pecado. El Señor es el justo, y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor,
porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Señor, en cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temen al Señor Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos, por ser tardíos. Salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió sus manos al Señor. Y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez, y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Como ya se mencionó, la narración de la séptima plaga es mucho más larga que la de cualquiera de las 6 anteriores. Parte de eso se debe a la severidad creciente, pero también parte de esa extensión se usa para hacernos notar algunas de las complejidades que se van desarrollando en la situación real sobre el terreno. Por ejemplo, por primera vez, parece como si estuviera surgiendo un tercer grupo dentro de la historia. Hasta este momento, hemos tenido a los egipcios por un lado y a los israelitas por el otro. Pero ahora, de repente, aparece otro grupo. Tenemos egipcios que están comenzando a temer y a responder a la palabra de Yahweh. Los versículos 20 y 21 dicen, «El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo». Bien, entonces eso es un grupo nuevo. Ahora tenemos egipcios que no temen la palabra de Yahweh, egipcios que sí temen la palabra de Yahweh, e israelitas. Esa ya es una situación nueva. También vemos un nuevo desarrollo en la vida interior de Faraón. En el versículo 27, él confiesa a Moisés que es un pecador. Eso obviamente es un paso significativo. Ahora bien, está claro que este arrepentimiento inicial se debe por completo al sufrimiento masivo que está experimentando. Pero aún así, no deja de ser digno de atención. Sin embargo, al final del día tendría que considerarse un arrepentimiento falso, porque una vez que se quitan las consecuencias, regresan la dureza y la terquedad. En términos del Nuevo Testamento, podríamos llamar a esto tristeza mundana. La tristeza mundana que conduce a la muerte. Pablo habla de eso en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Él dice, «Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte». La tristeza mundana es en realidad simplemente dolor por el sufrimiento asociado con el pecado. Se lamenta por el costo de las malas decisiones que se han tomado, pero no aborda realmente la idolatría de raíz que está debajo de todo ello. No salva y no permanece. Como vemos en esta historia, el corazón de Faraón sigue endurecido, en gran parte por su propia responsabilidad, pero ahora también debido a la intervención providencial de Dios, y por eso no dejará ir al pueblo. Esto, por supuesto, conducirá a su propia humillación y a su caída, y más allá de eso, finalmente llevará a que el temor de Yahweh descienda sobre toda nación, todo rey y toda persona que estuviera observando en la región. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras.
Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.